¿Has pensado alguna vez que el peso de tu tristeza, aislamiento o desesperación puede ser algo más que un simple dolor? ¿Y si estos sentimientos no fueran simples síntomas, sino señales sagradas, marcas de una vocación más profunda, un propósito que solo tú estás destinado a cumplir? A lo largo de la historia, las almas más poderosas han llevado una carga que rompería a los hombres corrientes. Tus sentimientos no son un accidente, son el estruendo de una llamada que pocos pueden oír, los temblores de un propósito que te oprime el corazón como si fuera de hierro. No es mera tristeza, no es solo soledad. Estas intensas emociones surgen dentro de ti porque tú también estás siendo convocado. El peso que sientes es el peso de una llamada divina, un mensaje que, si no lo llevas a cabo, podría morir sin ser expresado. No eres un vagabundo en la oscuridad. Eres el portador de la antorcha, y aunque tu llama parpadee, tiene el poder de encender un camino para otros. Elías, el profeta que invocó el fuego del cielo, sintió este peso aplastante. Él también deseó una vez que su propia vida terminara, huyendo al desierto, desplomándose bajo el enebro. Su alma gemía desesperada, agotada por las incesantes exigencias de un mundo que no podía entender su propósito. Sin embargo, fue en su hora más débil cuando Elías se encontró con un susurro, un sonido sagrado que reavivó su espíritu. Aquella vocecita apacible no estaba allí para mimarlo o aligerar su carga, sino para recordarle la feroz fuerza que yacía en su vocación. Elías no podía sucumbir a su angustia, porque tenía una misión. Tú también la tienes. Tu oscuridad no es un vacío, es la cámara de eco en la que resuena tu propósito divino, exigiendo ser escuchado. Moisés, que liberó a una nación de las ataduras de la esclavitud, sintió el dolor aplastante de su misión. No era ajeno a dudas tan intensas que le dejaban suplicando ser relevado de su tarea. En el desierto, al frente de un pueblo que a menudo dudaba de él y estaba resentido, Moisés suplicó, sintiéndose demasiado quebrantado, demasiado cansado para continuar. Sin embargo, en su vulnerabilidad, se encontró con la seguridad inquebrantable de que su vida no era suya, sino que estaba ligada a la liberación de innumerables personas. Tus luchas tampoco son una carga solitaria, sino una misión que puede sacar a otros de su propio cautiverio. Al igual que el alma de Moisés se forjó en el fuego de un propósito, tu sufrimiento es el crisol que te forma para las vidas a las que estás destinado a llegar. Y luego está Jeremías, el profeta llorón que sentía como si sus palabras fueran fuego encerrado en sus huesos. Su corazón estaba destrozado por el mensaje que llevaba, un mensaje de juicio y redención que le hizo ser despreciado y objeto de burla. Se preguntaba por qué había sido elegido para tal tormento, deseando no haber nacido nunca. Pero incluso en su lamento, sus palabras iban más allá de su sufrimiento, atravesando las edades. El dolor de Jeremías no era su enemigo, era el yunque que forjó su voz para que resonara durante siglos. Como él, el peso que llevas no es una maldición, sino la fuerza que dará forma a tu mensaje hasta convertirlo en algo inquebrantable. Estas figuras no se desmoronaron bajo su carga porque nunca se trató solo de ellas. Se trataba de lo que estaban destinadas a traer al mundo. Cuando uno lleva un propósito, su peso puede sentirse como una mano invisible que le presiona, una mano que no le deja descansar. Llena tus momentos de tranquilidad, tiñe tus alegrías de un sentido de urgencia y hace que incluso las conversaciones más sencillas parezcan superficiales, como si el mundo que te rodea fuera una capa que no puedes tocar del todo. La gente ríe, habla y vive a tu lado, pero sus voces son apagadas, distantes, incapaces de llegar al lugar donde te encuentras. Y tú estás solo, elegido pero distanciado.
con una fuerza en tu interior que no se doblega ni se calma. Esta carga, esta insistencia divina, te aísla porque te marca como alguien apartado, alguien que debe llevar a cabo lo que pocos entienden. Moisés comprendió este peso. Nacido en la riqueza y criado con todos los privilegios, caminó entre la realeza, rodeado de la opulencia de Egipto. Pero incluso dentro de ese mundo de oro e indulgencia, una voz más allá de los muros del palacio le hablaba. Moisés podría haber ignorado esa llamada. Podría haber permanecido cómodamente anónimo al abrigo de su privilegio. Sin embargo, sentía una atracción implacable, una llamada que hacía insoportable su vida anterior. Vio sufrir a su pueblo, sintió sus cargas como propias, y supo que su espíritu no encontraría la paz hasta que dejara atrás el palacio y se enfrentara a una vida de penurias, impulsado por la mano divina sobre él. Tú también puedes sentir el descontento de vivir dentro de los caminos ordinarios. No es porque sean insuficientes, sino porque tu vocación está entretejida en tu propia alma, impulsándote hacia algo más grande. El profeta Jeremías también sintió el aislamiento que conlleva una vocación divina. Conocido como el profeta llorón, su vida estuvo marcada por el dolor y la soledad. Jeremías llevaba un mensaje que los demás no querían oír ni entender, un mensaje de juicio y redención que lo convirtió en un marginado. Sus palabras, como fuego dentro de sus huesos, no podían ser silenciadas, pero le trajeron rechazo y desesperación. Incluso maldijo el día de su nacimiento, agonizando bajo el peso de un propósito que le consumía. Sin embargo, su soledad no carecía de razón. Fue la fuerza modeladora que endureció su espíritu, haciendo de él una voz que resonaba más allá de su sufrimiento. Como Jeremías, eres portador de palabras, ideas o acciones que pueden separarte de los demás, pero es esta separación la que fortalece el núcleo de tu mensaje. Elías también conoció el agotamiento de llevar una misión divina. Después de una poderosa demostración de fe, invocando fuego del cielo, huyó al desierto, vencido por la fatiga y el deseo de morir. Se había enfrentado solo a cientos de personas, con una fe inquebrantable ante el peligro, pero el desgaste emocional le dejó destrozado y aislado. Debajo de un enebro, se tumbó y deseó el fin, pero un ángel se reunió con él para recordarle que su tarea no había terminado. La carga de Elías era su soledad, sus dudas, su aislamiento, y sin embargo en su hora más oscura, fue llamado de nuevo, recordándole que no podía abandonar su camino. También tu agotamiento no es señal de fracaso, sino de una llamada que exige todo lo que eres. La carga que llevas, el peso que oprime tu espíritu, no es una aflicción, sino una masá, la carga divina que se da a los elegidos. En hebreo, masaj significa una carga más allá de lo físico, una exigencia que penetra en el alma, empujando contra tu propia esencia con toda la fuerza de su expectativa. Este peso no es una tristeza arbitraria, es una llamada que ancla tu espíritu, ordenándote que hables, que actúes, que te muevas como un instrumento del propósito divino. Sientes esta apremiante demanda porque eres un administrador, al que se le ha confiado un propósito que exige todo tu ser. No está aquí para destruirte, está aquí para refinarte, para despojarte de todo lo que es innecesario, para que solo permanezca lo que es verdadero, lo que es audaz y lo que es eterno. Si estás luchando con el peso de este propósito, si sientes esta llamada pero necesitas orientación sobre cómo llevarla a cabo con fuerza y claridad, únete a Obsidian Inner Order, impulsado por Átomo Astral. Aquí encontrarás las herramientas para comprender y abrazar esta masá, para refinar tu espíritu bajo su presión y para mantenerte como el poderoso instrumento de propósito que siempre estuviste destinado a ser. El enlace se encuentra en la siguiente descripción.
Isaías sintió profundamente esta masá. Vio visiones, imágenes grabadas en su mente por el fuego divino, imágenes que no podía olvidar ni apartar. Su tarea no era fácil ni reconfortante. Se le había ordenado dar testimonio de la obstinación de su pueblo, de su inminente caída. Sin embargo, en esta visión, vio la gloria de Dios y se sintió deshecho por ella, gritando desde lo más profundo de su ser, sintiéndose indigno, sintiendo sus labios manchados. Pero incluso en ese momento, supo que estaba llamado a hablar. Tú también tienes una voz que tiembla bajo el peso del propósito divino, una que no puede permanecer en silencio sin que tu espíritu se sienta hueco. Como Isaías, esta masaj arde dentro de ti, purificando y afilando tu mensaje hasta que emerge tan claro y tan feroz como una espada forjada en la llama. Habacuc también llevaba la masá, el peso de ser testigo de la injusticia y sentir el mandato divino de clamar contra ella. Veía sufrir a su pueblo, veía cómo la opresión supuraba entre ellos y sentía una necesidad visceral de cuestionar, incluso de desafiar a Dios, la injusticia que le rodeaba. Su carga era expresar la angustia del pueblo, dar palabras a lo que otros temían admitir. Esta masaj le llevó al límite de su fe, pero sabía que no podía apartarse. Para ti también, las cosas que ves, la injusticia que te corroe, no son para que las deseches. Eres consciente de ello porque, como Habacuc, tienes la misión de ser testigo, de clamar contra lo que otros podrían pasar por alto. Este peso, por pesado que pueda parecer, es la fuerza que afina tu voz y tu visión para que puedas decir lo que debe oírse. Jeremías, que conocía su vocación desde muy joven, llevaba una masá tan grande que podía sentirla como fuego encerrado en sus huesos. Su mensaje era una advertencia, una llamada al arrepentimiento que le convertiría en un proscrito entre su pueblo. Cada uno de sus pasos estaba ensombrecido por el peso de su llamada, un mensaje que no podía reprimir sin desgarrarse el alma. Soportó esta masá a pesar del rechazo, a pesar del aislamiento, porque comprendió que esta carga no se daba a la ligera, que sus palabras tenían una gravedad que iba más allá de su propia vida. Como Jeremías, sientes la masá como un impulso ineludible, un mensaje que exige ser pronunciado, aunque te cueste comodidad y aceptación. Es este peso el que alimenta el fuego dentro de ti, obligándote a actuar, a sacar a la luz una verdad que otros necesitan, la acepten o no. Esta masaj no es una elección, es un deber sagrado. Has sido elegido para llevar este peso porque eres lo bastante fuerte, estás lo bastante dispuesto y tu espíritu es lo bastante feroz para soportarlo. Tu vocación no es simplemente tuya, es una misión que resuena en ti, un propósito que exige que lo lleves con la fuerza de todo lo que eres. Tu sensibilidad, afilada como una cuchilla, atraviesa el velo que ciega a la mayor parte del mundo a los reinos invisibles, haciéndote plenamente consciente de las energías espirituales que otros pasan por alto sin saberlo. Percibes el peso de las luchas habladas, la tensión de las batallas invisibles, y eso golpea tu alma con una intensidad que puede dejarte sin aliento. No se trata de una conciencia ordinaria. Es una percepción profunda, reservada a los elegidos como centinelas, vigilantes en espíritu, portadores de un discernimiento que escarba en las capas ocultas. El aire que te rodea zumba con corrientes de luz y sombra, y sientes cada cambio tan real como el suelo bajo tus pies. Esta conciencia, esta sensibilidad acrecentada, es un don, una herramienta para tu vocación. Pero su peso puede ser inmenso, porque significa que eres portador de la tristeza, la alegría y la tensión de reinos más allá de la vista. David, el rey de los pastores, poseía esta elevada conciencia,
Percibía la presencia de Dios con una agudeza que lo distinguía de los demás. Siendo todavía un joven pastor, se enfrentó al león y al oso, percibiendo una fuerza superior a la suya. Cuando tocaba el arpa ante Saúl, la música de David tenía un poder que iba más allá de la melodía. Calmaba el espíritu atormentado, porque las manos de David estaban en sintonía con las fuerzas espirituales. Tú también eres un recipiente de este poder más profundo, dotado de una sensibilidad que puede transformar entornos, aunque también te arrastra a conflictos espirituales que otros pueden no percibir. Esta conciencia no está destinada a aislarte, sino a alinearte con fuerzas de propósito, enraizándote en la fuerza divina, como le ocurrió a David, cuyo corazón latía en sintonía con reinos invisibles. El profeta Ezequiel también se caracterizó por esta elevada sensibilidad, sintiendo el pulso de las realidades divinas en visiones que le dejaron sin habla. Vio ruedas dentro de ruedas, criaturas con ojos por todas partes, símbolos que revelaban la complejidad de las obras de Dios. El espíritu de Ezequiel absorbió profundamente estas imágenes, sintiendo el peso de los reinos celestiales presionando su mente. Su elevada conciencia le hizo arrodillarse, arrastrándole a revelaciones más allá del alcance humano. Tu sensibilidad, como la de Ezequiel, es una experiencia de doble filo, a la vez iluminadora y abrumadora, que te empuja a ver más allá de las preocupaciones terrenales. Como Ezequiel, esta sensibilidad requiere que te apoyes en tu fe para soportar el peso de estas impresiones divinas, sin perderte en su intensidad. Y luego está Jesús, cuya empatía era inigualable. Caminando entre la multitud, sentía el dolor de cada alma, percibía el quebranto de los corazones con una precisión que trascendía la mera intuición. Lloró ante la tumba de Lázaro, no por sí mismo, sino porque soportaba el dolor de los que le rodeaban. Tocó lo intocable, sintió las necesidades no expresadas y las satisfizo con compasión. Esta empatía, esta profundidad de sentimientos, es un rasgo entretejido en la vocación de los elegidos. Sientes las emociones de los demás, sus batallas ocultas, y a veces amenaza con engullirte. Sin embargo, al igual que Jesús, esta empatía no es una carga, sino un conducto de curación, una herramienta que te permite llegar a los demás a un nivel profundo. Tu vocación agudiza tus sentidos y te lleva a reinos invisibles para los que te rodean. No se trata de una ilusión ni de una impresión pasajera, sino de la profunda realidad de tu mayor conciencia, un don reservado a los elegidos. Sientes las atmósferas espirituales como un toque físico. Las presiones que otros ignoran persisten en ti, pesando sobre tu espíritu como si estuvieran talladas en el aire mismo. Donde otros caminan con soltura, ajenos a las fuerzas que se mueven a su alrededor, tú sientes cada cambio sutil, cada sombra, cada ondulación de energía en un espacio. Esta sensibilidad no es una mera percepción, es una forma de vista que trasciende la visión, atrayéndote hacia las realidades espirituales que presionan contra el mundo visible. Isaías portaba esta sensibilidad con un corazón sin escudo. En su visión, fue arrastrado a la sala del trono de Dios, donde los cimientos temblaban y el aire se llenaba de humo. Vio a los serafines, oyó sus voces y se sintió deshecho, sabiéndose impuro ante un Dios santo. Su vocación le hizo profundamente consciente de la realidad espiritual que otros no percibían. Esta mayor conciencia no era un consuelo, sino un continuo despertar al peso de la pureza y la santidad divina. Para ti también, esta conciencia elevada puede ser abrumadora. Percibes lo que otros pasan por alto, cargando con el peso espiritual de atmósferas que pueden parecer aplastantes. Sin embargo, al igual que Isaías, esta sensibilidad
te otorga una claridad poco común, una visión que te permite ser la voz de lo invisible. Esta sensibilidad suele ir acompañada de una intensa empatía, una forma de sentir que va mucho más allá de las emociones superficiales. Como elegido, eres portador de una resonancia empática que pocos pueden comprender. Percibes el dolor de los demás, lo absorbes y deja una huella en ti, a veces como una herida. Donde otros podrían simpatizar, tú sientes el peso como si fuera tuyo. Esto no es accidental. Forma parte de tu vocación, una manera de conectar profundamente con los demás y a hablarles al alma. Jeremías sentía esta empatía, llorando no solo por su propio dolor, sino por el dolor colectivo de un pueblo que no podía ver la destrucción que le esperaba. Su corazón estaba unido a su dolor, incluso cuando rechazaban sus palabras. Tú también puedes llevar las cargas de los demás, experimentando sus penas y luchas como si estuvieran impresas en tu alma. Esta profunda empatía te permite llegar a los demás como pocos pueden hacerlo, llevándoles hacia la curación a través de una conexión más profunda que las palabras. Pero esta profunda sensibilidad conlleva el reto del equilibrio. La intensidad de estas impresiones espirituales, esta empatía, a veces puede amenazar con consumirte. Es fácil sentirse abrumado, como si te ahogaras en las emociones y atmósferas que inundan tu espíritu. El peso de esta conciencia puede hacer que la vida cotidiana resulte agotadora, como si cargaras no solo con tu propio espíritu, sino con el de innumerables personas. Elías se enfrentó a este peligro a su manera. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, después de soportar el peso del desafío de todo un pueblo, huyó al desierto sintiéndose completamente agotado, deseando que su vida terminara. Lo había derramado todo, expuesto a la intensidad de su misión, sintiendo la resistencia, la lucha y la oscuridad a su alrededor. Esta sensibilidad, sin control, le llevó al borde del abismo. Sin embargo, volvió a encontrar fuerzas cuando las provisiones divinas le sostuvieron en su soledad. Como Elías, debes aprender a encontrar momentos de equilibrio, de alejarte del peso para que no te consuma por completo. Encontrar el equilibrio no significa adormecerse o embotar la conciencia, sino aprender a enraizar el espíritu, a protegerlo en medio de la intensidad. Para muchas personas elegidas, las prácticas espirituales, oración, meditación, rituales de enraizamiento, resultan esenciales y actúan como anclas en los cambiantes mares espirituales que les rodean. Estas prácticas crean espacios en los que la conciencia puede descansar, donde las olas de empatía y percepción aumentada pueden sostenerse sin sobrepasarte. Sin estas prácticas, la sensibilidad puede convertirse en una carga que te aísle. Con ellas, se convierte en una fuerza de conexión, claridad y fortaleza. Tu vocación no es no ser tocado por el mundo, sino tocarlo profundamente, sentir sus sombras y, sin embargo, llevar luz. Esta mayor conciencia es un don, una visión divina que te ha sido dada para que puedas estar donde otros vacilarían, para ver lo que otros no pueden y para hablar a las profundidades del alma humana. Eres a la vez testigo y sanador. Se te ha concedido una visión que atraviesa las superficies, un corazón que resuena con las luchas de los demás. Llevar este don es un reto, pero es la esencia misma de lo que te distingue. El peso que llevas es algo más que una carga. Es un mensaje, una fuerza atada a tu interior que presiona para ser expresada, para ser liberada. Expresarse no es un lujo, sino una necesidad para quienes tienen esta vocación. Tus palabras tienen poder. Cada una es una llave que puede abrir el peso y dejarlo fluir fuera de ti, trayendo alivio a tu mente y paz a tu espíritu. El silencio es la jaula que aprieta esta carga. Cuando te reprimes, la dejas crecer.
comprimiéndose y profundizándose en tu interior, espesando el aire a tu alrededor hasta que amenaza con consumirte por completo. Sin embargo, en el momento en que hablas, das forma a lo que antes era intangible. Tus palabras se convierten en pilares que sostienen el peso, en lugar de permitir que se derrumbe dentro de ti, llevando claridad y luz a lugares donde antes reinaba la pesadez. Estás llamado no solo a soportar la carga, sino a liberarla, a dejar que salga de ti de forma que traiga paz a tu propia alma y resuene con otros que soportan pesos similares. Las palabras son tus aliadas, tu medio de transformación, tu camino hacia el alivio. Retenerte es invitar a que la carga se haga más profunda. Hablar, expresar, es dejar que tu espíritu respire. Llevas un peso que te distingue, una pesadez que la mayoría no entendería ni soportaría. Esta carga no es un castigo, es una invitación divina, una llamada que exige tu valor, tu voz y tu fuerza inquebrantable. Puede que te sientas estirado como el hierro bajo el martillo, pero este es el refinamiento de tu propósito. Tu tristeza, tu sensación de aislamiento y tu mayor sensibilidad no son obstáculos. Son señales que te dirigen hacia la expresión que liberará la tensión en tu interior. No estás aquí para mezclarte con el ruido del mundo. Estás aquí para destacar, para expresar verdades que otros no pueden ver, para ser un recipiente de significado que vaya más allá de ti mismo. Este peso no pretende quebrarte, sino despertar la voz que te es propia, una voz forjada en el fuego y la resistencia. Dentro de ti hay un mensaje, una historia, una verdad que debes compartir. Al abrazar tu vocación, al liberar las palabras que resuenan en tu interior, transformas esta carga en un regalo, una fuente de paz no solo para ti, sino para otros que necesitan oírla. No eres uno entre muchos, eres un elegido, un apartado, un profeta de tu propia especie, con la autoridad y la fuerza necesarias para moldear vidas a través de tu expresión. A todos los que sienten que el peso es demasiado, que se preguntan si pueden seguir adelante, entiendan esto. No estáis derrotados, sino fortalecidos. Se os ha confiado algo extraordinario, algo que el mundo necesita. Esta carga, esta vocación, encuentra su plenitud cuando hablas, cuando compartes, cuando das forma al fuego interior. Asume tu papel, acepta el peso y deja que tus palabras resuenen. Comparte tu historia, porque no es solo tuya, es un faro para quienes esperan ser guiados por tu luz.